El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bien, quizás recordamos que la semana pasada el Evangelio tenía otra controversia. Le preguntaban a Jesús: dinos, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, estos últimos pasajes cuentan un momento de la vida de Jesús en el que tiene que afrontar diversas controversias, disputas, digamos, doctrinales. Entre los judíos había diversos grupos con opiniones distintas. Estaban los herodianos de la semana pasada, que se preguntaban si era lícito pagar al César el tributo y que querían comprometer a Jesús, porque si Jesús decía es lícito, entonces los judíos iban a decir: este está apoyando a una fuerza invasora de los romanos. Si decía no es lícito, entonces los mismos romanos iban a decir: este es un subversivo. El pasaje que sigue es una disputa con los saduceos. Los saduceos eran un grupo de entre los judíos que tenían unas convicciones, entre otras, negaban la resurrección de los muertos, negaban la existencia de realidades espirituales, de ángeles. Y así que le preguntan a Jesús, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que haya una vida eterna? Y le ponen un ejemplo de un hombre que tenía una mujer que se había casado y se murió, y la ley decía que tenía que casarse con el hermano, pero y así pasó que una mujer se casó con uno y con los 7 hermanos porque se fueron muriendo. Y si existiera la vida eterna, pues ¿con cuál quedaría en el cielo? Si estuvo casada con 7, ¿no? Era una manera de decir: el cielo no puede existir porque... Y Jesús les dice: es que en el cielo no se casarán, no tendrán mujer ni marido, y por tanto es posible que esto sea así. O sea, está discutiendo a cada grupo. Y hoy dice, ¿qué dice hoy? En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, ¿no? Ya había discutido con los herodianos, con los saduceos, y todos contra Jesús más o menos, ¿no? Todos contra uno. ¿Y cuál es la controversia de los fariseos? Le quieren poner a prueba preguntándole cuál es el mandamiento principal. O sea, eran diversas cuestiones, una sobre la relación con la política, otra la relación con la espiritualidad y la vida eterna, y esta la relación con la ley. ¿Por qué digo todo esto? Porque es muy importante que Jesús le responde a todos. Jesús no le dice: vos cállate, hombre, no digas bobadas. No, a los herodianos le responde: dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. A los saduceos es que en el cielo, aquí a los fariseos es que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo. O sea, la fe cristiana enfrenta racionalmente las cuestiones que sus interlocutores presentan. Hoy como ayer hay preguntas. La fe cristiana entra en diálogo con el que sea, ¿no? Están las ideologías, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el planeta? ¿Qué hay que hacer con la ideología de género?
¿Qué hay que hacer con los que dicen que hay que abortar? ¿Qué hay que hacer? Pues la fe cristiana responde a todos. Y Jesús responde a todos. Y lo que quisiera invitar a tener en cuenta en primer lugar es que como cristianos estamos llamados a estudiar, a leer el catecismo, a aprender, porque hay respuesta. La fe cristiana no es la fe del carbonero, que yo cierro los ojos, no pienso en nada, simplemente creo. No. La gente necesita respuestas. Dice la primera carta de Pedro que todo cristiano debe estar listo, dispuesto a dar razón de su esperanza a todo el que se la pidiere. El cristiano tiene que tener respuestas. Y a veces pasa que en las casas el niño le pregunta a la mamá, bueno, ¿y qué opinas sobre esto? ¿Y qué hay que hacer sobre la pena de muerte? ¿Y qué opinas sobre la homosexualidad? ¿Y qué me dices sobre el aborto? Y los papás empiezan casi a hiperventilar. Hay que responder. Todo tiene respuesta. Y los amigos y los vecinos y los compañeros de trabajo, porque no podemos ser unos ignorantes que van a misa. ¿Saben quiénes son los ignorantes que van a misa? Unos fanáticos. El fanático, ¿saben quién es? El que cree y no piensa. Bien, primer punto. Segundo punto. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Un doctor de la ley le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Esto parece, a ver, tratemos de situarnos. Cualquier judío tiene claro cuál es el primer mandamiento de la ley. Esta es una pregunta que parece evidente, de perogrullo. Todo niño desde pequeño tiene escrito en el dintel de la puerta de su casa, cuando va a orar, en la frente, en los brazos, aquel verso del Deuteronomio 6, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, en hebreo. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cualquiera sabe eso. La pregunta parece tonta. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta y por qué la respuesta? Porque a veces pasa que las cosas evidentes se pierden, que mucho matorral no deja ver el bosque, porque en tiempos de Jesús, por otra parte, estos fariseos habían sumado a este mandamiento esencial un montón de reglas. Te debes lavar las manos antes de comer, después de comer, al entrar en la casa te debes debes tocar el y decir una oración, y debes tener unas reglas para purificarte, y estás lleno de cosas. Tantas cosas por hacer que no sabes cuál es la principal. Y lo que es evidente, lo que todo el mundo debe saber, en realidad nadie lo sabe. Muchachos, esto pasa hoy. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la mía? ¿No es a veces nuestra vida una especie de chulear un montón de cosas, y te levantas y tienes que madrugar y hacer el desayuno y tender la cama y organizar a los hijos e irte a trabajar y coger el Transmilenio o coger el carro y no sé qué, y vas allá y tienes que hacer una tarea y otra tarea y contestar un correo electrónico y luego otro y luego una gestión, y llegas y a duras penas almuerzas y tal, y llegas a la noche agotado haciendo, chuleando y no sabes ni para qué vives? Esta pregunta, por tanto, no es una tontería. Porque lo decía una amiga mía, Dios no quiere ser un punto más en tu agenda. Dios quiere ser el motivo de tu agenda. ¿Cómo vivimos tú y yo? Y es bueno pararnos y pensar un poco. Estamos así, haciendo. Es que tengo que trabajar, tengo que conseguir plata, tengo que pagar la universidad, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar los servicios. Y parece que todo es importantísimo, todo es serísimo, todo es trascendentalísimo. Y así se nos van los años pagando cuotas. A ver si logro la pensión. ¿Y para qué viviste? ¿Cómo viviste? Esta pregunta de cuál es el primer mandamiento no es tonta. Porque el mucho hacer nos dispersa, y por eso es bueno pararse y pensar. Para ti, ¿qué es lo primero? ¿Tienes claro para qué vives? ¿Cuál es el mandamiento de tu vida?
Y entonces en tercer lugar viene la respuesta de Jesús. La pregunta, por tanto, decía, no es inútil, no es evidente aunque lo pareciera, pero la respuesta de Jesús es la que es sorprendente. Porque como digo, todo hebreo quizás pudiera acudir a su memoria y decir, amarás al Señor. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús agrega algo. Jesús dice, este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante, él agrega algo. Un segundo mandamiento, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pone al mismo nivel el amor a Dios y el amor al prójimo, como los dos palos de una cruz. Un palo vertical a Dios y un palo horizontal al prójimo. Están unidos al mismo nivel. Es semejante. La palabra es semejante, significa está emparejado. ¿Y esto cómo nos aterriza? ¿Sabes para qué vives? ¿Cuál es el mandamiento? Que ames al otro y ames a Dios. Esto no es evidente, porque podemos a veces pensar, no, después cuando tenga todo resuelto te amo. Cuando acabe de trabajar te amo. Cuando acabe de resolver te amo. Amar al prójimo. Y por eso quedan sorprendidos sus interlocutores. Porque ese monoteísmo judío pareciera absoluto. Y Jesús dice, un momentico. Porque aquí estamos los que venimos a misa, ¿cierto? Mucha gente no va a misa hoy día. Pero ¿qué hacemos los que venimos a misa muy católicos, muy rezadores? Y que en la casa nos digan, sí, esta va a misa y reza 3 rosarios. Este cura, pues mejor dicho, está de rodillas 4 horas, pero usted no le puede ni hablar. Usted le habla y saltan chispitas. El amor al prójimo es fundamental, ¿no? Y esto nos descansa el corazón, hermanos. ¿Para qué vives? Para amar, ¿sabes? Y si mañana por la mañana, que sea lunes, tienes 1000 tareas y no las puedes cumplir, pero has amado, lo has hecho por amor a Dios y has amado al prójimo, tranquilo, no pasa nada. Igual el martes tendrás otras 2000 y el miércoles otras 3000. Y así se te pasará la vida, lleno de cosas por hacer. Pero esto nos centra, nos da foco. Entonces, 3 cosas. Jesús nos invita a pensar, a dar razón de nuestra fe, a responder al que nos pregunta, aunque sean preguntas incómodas. En segundo lugar, no dar por descontado que sabemos para qué vivimos y de que tenemos claro nuestro foco en la vida, porque puede que por hacer mucho se nos olvide lo fundamental. Y en tercer lugar, el amor al prójimo es la otra cara de la moneda del amor a Dios y que edifica, que certifica, que verifica nuestra fe. Que el Señor nos ayude hoy a vivir como cristianos. Así sea.